¿Listo, jóvenes? Vamos a empezar. ¿Listo? De un vez. Y vamos a ver un video, a ver cómo plantean algunos docentes sus materias. ¿Listo? Desarrollar un problema de dinámica de fluidos. Empecemos leyendo el enunciado. Calcule el flujo volumétrico del agua que pasa por el sistema ilustrado en la figura. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso, lo que nos piden calcular es el flujo volumétrico del agua que está pasando a través de esta tubería. Recordemos que flujo volumétrico también se le conoce con el término de caudal o gasto. Entonces, básicamente lo que me está preguntando es cuál es el caudal o flujo volumétrico en agua de lo que está pasando por esa tubería. En este caso, ya sabemos una ecuación que me permite determinar dicho caudal o flujo volumétrico. Esa fórmula es la siguiente: Q es igual al área multiplicado por la velocidad. En este caso, como el caudal es constante, ya que tenemos solo una entrada y una sola salida, entonces decimos que el caudal en realidad en cualquier punto de la tubería debería ser la misma. Eso quiere decir que el caudal lo puedo calcular, por ejemplo, encontrando acá el área y multiplicándolo por su velocidad, o asimismo también podría utilizar este punto, multiplicando su área con su respectiva velocidad. Vamos a colocar puntos en la tubería para luego utilizar lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, este punto de acá vamos a llamarle punto 1. Y el punto que está aquí, ya en la salida, vamos a llamarle punto 2. Entonces, este caudal, como dije hace un momento, podemos calcularlo como, podría ser área 2 por velocidad 2, o también podría ser área 1 por velocidad 1. En este caso, podemos utilizar, ¿por qué no?, el punto 1. Entonces, vamos a calcular el caudal como la multiplicación del área 1 por la velocidad también en el punto 1. Bueno, entonces nuestro gran reto es determinar justamente el valor de la velocidad. ¿Con qué velocidad el agua está pasando por este punto? Para eso, recuerden ustedes que tenemos ecuaciones dentro de la dinámica de fluidos. Una de ellas, por ejemplo, es la ecuación de Bernoulli y la otra es la ecuación de continuidad. Lo malo es que la ecuación de continuidad, para poder utilizarlo, normalmente necesito tener una velocidad ya conocida, que en este caso no se conoce. Entonces empezaremos trabajando con la ecuación de Bernoulli. Vamos a desarrollar lo siguiente. Aplicando la ecuación de Bernoulli. Aplicando la ecuación de Bernoulli. Y es la siguiente. Presión 1 sobre peso específico, en este caso del fluido que está transitando, que se entiende que es agua, peso específico del agua, más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces gravedad, más Z1, que como sabemos Z se define como altura. Esto es igual a la misma expresión pero evaluada en otro punto. Peso específico en el punto 2 sobre, presión en el punto 2 sobre peso específico, más velocidad en el punto 2 sobre 2 veces gravedad, más Z más Z2. Bueno, vamos a proceder a partir de esta ecuación a ver qué datos podemos obtener de este diagrama para poder justamente tratar de simplificar algunos factores o términos de esta última ecuación. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro nivel de referencia, por ejemplo, sea justamente el de acá. Trazamos nuestro nivel de referencia y es el que pasa justamente por el punto 1. Voy a colocar acá nivel de referencia. Si es que es así, entonces yo puedo saber que Z1, como está sobre el nivel de referencia, entonces Z1 es igual a 0. Otra cosa interesante es de que cuando observo el punto 2 ya está en la salida, por lo cual se entiende que el líquido que está aquí ya está expuesto a la atmósfera. Entonces su presión manométrica es igual a 0. Entonces vamos a trabajar acá.
Decimos presión en el punto 2 es igual a 0. Por supuesto, presión manométrica, no la absoluta. Otro dato que podemos conocer de acá, por ejemplo, es que Z2 respecto al nivel de referencia tiene una altura de, o tiene un valor de 3,65. Vamos a colocar acá Z2 igual a 3,65 metros. Otra cosa también interesante es que el valor de la presión en el punto 1 ya me dan, que es justamente lo que está registrando este manómetro. Entonces, el valor de la presión número 1 es igual a 565 kilopascales, o lo que es lo mismo, 565.000 pascales, expresándolo en el sistema internacional. Muy bien, eso es lo que tenemos por el momento, y eso es lo que seguramente vamos a utilizar posteriormente aquí en esta ecuación y tal vez en algunas otras que podemos utilizar. A ver, en este caso, como Z1 y la presión en el punto 2 son igual a 0, podemos eliminar de la última ecuación de Bernoulli. Entonces, entendemos, por ejemplo, que este término y este de acá se van a ir. Por lo cual nos quedaría solamente la siguiente expresión. Presión en el punto 1 sobre peso específico más velocidad 1 al cuadrado sobre 2g igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más z2. Se entiende entonces que estos cuatro términos que están acá sí tienen un valor determinado. Pero no hay que perder nuestro objetivo. Nuestro objetivo es determinar justamente el caudal y para eso necesito saber la velocidad en el punto 1. En la última ecuación, en esta ecuación de acá, al cual le vamos a colocar ecuación número 1, tenemos la velocidad 1 y la velocidad 2. Sería interesante poder, en lugar de expresar la velocidad 2, o tener la velocidad 2, expresarlo en términos de velocidad 1. Es decir, tratar de desaparecer la velocidad 2, pero en su lugar reemplazarlo por la velocidad 1. Esto solamente es viable si es que utilizo la ecuación de continuidad. Entonces vamos a utilizar justamente la ecuación de continuidad, aplicando la ecuación de continuidad. Muy bien, la ecuación de continuidad básicamente es una conservación del caudal, el cual me dice lo siguiente, que el área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. En otras palabras, el caudal por aquí, por la entrada, es igual al caudal de salida. Bueno, vamos a calcular el área. Recuerden que el área de una sección circular, ustedes recordarán que es pi por radio al cuadrado, pero en términos de diámetro, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces vamos a utilizar justamente esa parte, o esa fórmula, porque lo que tenemos en la figura son valores de diámetro. Bueno, empezamos a reemplazar. El área 1 sería pi. El diámetro 1, ¿cuánto vale? Bueno, el diámetro 1 es 70 milímetros. Esto pasado a metros, tendríamos que es 0,070 pi por diámetro al cuadrado sobre 4, multiplicado por la velocidad 1. ¿Y el área 2? Bueno, su diámetro es 35 milímetros. Entonces sería acá pi por 0,035 al cuadrado sobre 4 por el valor de la velocidad número 2. De esta última ecuación podemos simplificar, por ejemplo, pi cuartos en el lado izquierdo y pi cuartos en el lado derecho se van a ir. Muy bien, de esta última expresión podemos simplificar. Recuerden que esto de aquí lo puedo mandar a dividir, absorber el cuadrado y tendría 0.070 entre 0.035 y me da 2. Pero como está elevado al cuadrado me va a dar al final 4. 2 al cuadrado es 4. Entonces tendría por acá
4 veces velocidad 1 es igual a velocidad 2. Esa ecuación hay que tomarlo en cuenta y lo voy a colocar acá. Ecuación número 2. Esto sería bueno de una vez reemplazar en la ecuación número 1 para que todo me quede en términos de velocidad 1. Entonces sería de la siguiente manera. Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación número 1. Tendríamos entonces presión 1 sobre peso específico del agua más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G es igual a velocidad 2, que ya lo tenemos acá, es 4 veces velocidad 1, pero aquí hay que colocarlo al cuadrado. Entonces esto hay que elevar al cuadrado. Y tenemos 16 velocidad 1 al cuadrado. Ya está la velocidad 2 elevado al cuadrado. Sobre 2G más Z2. Y aquí podemos despejar el valor de la velocidad 1. A ver, esto lo pasamos a restar. Sería presión 1 sobre peso específico menos Z2 igual. Esto de acá, si ustedes se percatan, es parecido a esta expresión de acá, solo que aquí es 16 y aquí en realidad es 1. Entonces esto pasa a restar, me va a quedar aquí en este lado 15 velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Muy bien, y aquí seguimos despejando velocidad 1, aquí lo podemos colocar esto entre paréntesis, de tal manera que esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Tendríamos entonces, a ver, 2G, presión 1 sobre peso específico, menos Z2, igual a 15W1 al cuadrado, o V1 al cuadrado. El 15 lo mando a dividir, sería entre 15, y acá solamente me quedaría velocidad 1 al cuadrado. Que obviamente ese cuadrado lo puedo mandar a este lado como raíz cuadrada. Ya tenemos entonces, jóvenes, miren la expresión para poder calcular la velocidad 1. Reemplazamos. Sería entonces, velocidad 1 es igual a raíz cuadrada de 2 veces gravedad. Sería entonces 2 veces 9,81 entre 15. Vamos a colocar acá entre 15. Presión 1, ya lo tenemos por acá. Es 565.000 pascales. Entonces vamos a colocar por acá 565.000 pascales entre peso específico, en este caso del fluido, que como dije anteriormente es agua. Entonces el peso específico del agua, recuerden que es 9.810. Su densidad tiene un valor de 1000, pero como peso específico es 9.810 menos Z2, que ya lo tenemos acá, es 3,65. 3,65. Muy bien. Haciendo el cálculo, tenemos acá que el valor de la velocidad 1 tiene que ser 8,40 metros por segundo. Ya tenemos entonces, jóvenes, el valor de la velocidad 1. Ya sé con qué... ¿Se entendió el problema, jóvenes? Hola. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces lo vamos a resolver nosotros ahora. ¿Ya? O sea, pide calcular el caudal, ¿no es cierto?, en este problema. Y considera 2 puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Este de acá como punto 1 y este acá como punto 2. ¿No es cierto? Y empieza por la ecuación de continuidad, donde como tenemos una entrada y una salida, entonces el flujo másico 1 .
Entonces tenemos acá de que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. Ya, esta es la ecuación de continuidad. ¿Listo? Esta es lo que ayer expliqué. ¿Ya? Bien. Ahora, bien, el flujo másico que es igual, ¿se recuerdan, jóvenes? Aquí es igual el flujo másico, jóvenes. A M elevado a 0, algo así. Ya. Esto habíamos dicho que es igual a esto. ¿Ya? ¿Qué pasa con las densidades? Son iguales. Y si son iguales, se anulan. ¿Ya? Y nos queda esta expresión. ¿Y el área qué es igual? Inge, ¿usted está mostrando el Excel? Sí. Aparece Hoy me solo sale, está en YouTube todavía. Ya. Ahora se observa. ahora Sí, ahora sí. sí. Bueno, jóvenes, aquí estamos. ¿Ya? Bien. Aquí es igual el área de una circunferencia. Joven. Elvio. Padilla. Bien, entonces tenemos que este es igual, ¿ya? El área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Porque el área de una circunferencia es pi por r cuadrado. Entonces, esto dividido sobre 4. ¿Ya? Y acá me falta la pi. Bien. Listo, joven. Esto es lo que explicaba en el video. ¿Listo? Oh,
Y esto sale de la ecuación de continuidad. Bien, entonces aquí tenemos velocidad 2 por pi por diámetro 2 sobre 4. Entonces el pi con pi se va al 4 por 4. Aquí tenemos de que este diámetro D1 es igual a 2. El diámetro, o sea, hay una relación de 2 a 1, ¿ya? Es decir, de que en este caso, ya, el diámetro qué desgracia. ¿Ya? Mierda, dame culpar la palabra, pero me hace renegar. Ya. El diámetro 1, ¿cuánto es, jóvenes? 70. El otro diámetro, 35. Entonces, si dividimos esto, la relación es de 2, ¿ya? Hola, Beto. Hola, che. Voy a traer moringa, harta moringa traemos. Qué bien, che. No, necesitamos moringa dentista, pero para comer. Ya. Entonces, fíjense, ¿no? Tenemos esta relación, ¿ya? Y, consiguientemente, D1, que es igual a 2 veces el diámetro 2, ¿ya? Bien. Llegamos a esto. Bien, entonces de esta expresión el pi se va, el 4 también, D1 es igual a 2 veces el diámetro 2. Entonces aquí llegamos a lo siguiente. Velocidad 1, aquí el diámetro 1 al cuadrado tenemos. Llegamos a esto. No la traían a la vez. Bien. Y bien, tenemos esta expresión, ¿no? Entonces ya podemos reemplazar de que este diámetro 1 es igual a tanto, ¿ya?
Entonces el diámetro 1 es igual a 2 veces elevado al cuadrado. Esto viene a ser igual. Ya, diámetro 1 es igual a 2 veces el diámetro 2, sería 4 veces el diámetro 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Y vamos a llegar a la conclusión de que la velocidad 1, si ustedes gustan, la velocidad 2 es igual a 4 veces la velocidad 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay, entonces tenemos lo siguiente, de que la velocidad 2 entonces es igual a 4 veces la velocidad 1. ¿Listo? A esa conclusión llegamos. Bien. Bien, luego en este problema se le ocurre plantear la ecuación de Bernoulli. Les comento de que hay profesores que siguen la misma metodología que empleó en el video, pero considero que no es la representación completa que tiene la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Donde la ecuación de Bernoulli generalmente también contiene dos términos que son la fuerza referente a pérdidas por fricción y si el sistema tiene una bomba. Entonces yo se las voy a enseñar de esa forma. ¿Ya? Entonces hemos llegado a esta conclusión de la ecuación de continuidad. A esto de acá, ¿ya? Y vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Bien. La voy a plantear aquí. Bien, y esa ecuación que ustedes van a aprender, yo la he desarrollado incluso a partir de la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Wow. Esto en video. Ya. Se observa esta ecuación, ¿no ven? Bien. Esta ecuación que pensaba explicarla después, lamentablemente agarré ese video y ya me he vuelto a quedarle. Relaciona las variaciones de presión, de velocidad, en otras palabras, la energía cinética, potencial, las pérdidas por fricción y aquello que esté referido a implementar sistemas mecánicos, puede ser una bomba, ¿ya? En este caso, ¿ya? En este problema, ¿qué es lo que no se considera? No se considera la pérdida por fricción y no hay una bomba, ¿ya?
Bien. Directamente, después voy a explicar con más calma. ¿Ya? La energía cinética, en otras palabras, es esto. ¿Ya? Es en un medio. En otras palabras, 0,5. ¿Ya? A ver, un ratingo, porfa. Vamos a ver si me permite borrar algunos términos acá. Ujú. Bien. Ujú. Esta es la energía cinética. ¿Ya? Bien. Quise escribirla, pero no pude. Esta es la energía cinética. Bien. La energía potencial está referida a una altura. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos esta otra expresión. ¿Qué no tiene, jóvenes? Ah, tengo tiempo. Yo- Bien. Bien, esto de acá es la energía potencial. Está referida a una altura. ¿Ya? No, se me desconfiguró. Che. Por Dios santo. Cuando uno está más apurado, peor. A ver. Se ha desconfigurado esta porquería. Bueno, vamos a ver si. A ver, vamos a ver si lo podemos acomodar. Bueno, listo, se acomodó. ¿Ya? No muy bien como me gustaría, pero listo. Esta es la energía potencial. Las pérdidas por presión es esto de acá. ¿Ya? El diferencial de presión es esto de acá. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver si no se desconfigura. Ay, no. Bien. Y de la potencia de la bomba es este término, ¿listo? Bueno, esto de acá voy a borrar, ¿listo? Bueno, a esto quería llegar, ¿listo? De ahí entonces es de que aquí, de esta ecuación, no hay bomba, no hay, no se consideran las pérdidas por presión. Consiguientemente, en esta, así que ya lo pasa, a ver, insertar forma. ¿Cuánto tengo? 3 minutos. Ya. Se anula esta.
ejercicio, copiar, pegar, prefiero enseñarle cómo debe ser correcto usar la ecuación de Bernoulli con todos sus términos. ¿Ya? Y nos queda esto de acá. ¿Ya? Ahora, aquí asume de que la presión acá, ¿ya? Es cero. Entonces, esta expresión de acá, que es 1 sobre ρ, ¿ya? Se convierte en 1 dividido la densidad, insertar símbolo densidad acá, ¿ya? Y aquí esto vendría a ser igual a P2 menos P1. Bien, entonces esto es lo que nos daría lo de esta integral, ¿ya? Ordenando. Bien. Esto sería P2 menos P1. Y vamos a llegar a la misma expresión más el 1/2 de la velocidad elevada al cuadrado. En este caso sería B2 menos B1. ¿Ya? Pero estos términos están elevados al cuadrado, cada uno de ellos. Aquí sería sobre 2 por el factor de conversión gravitacional 2 de su C. ¿Ya? Bien, entonces esto es elevado al cuadrado. ¿Cuánto tengo tiempo? 1 minuto. Stop. Y vamos a reingresar de nuevo, ¿ya? Para terminar a las 10:30. ¿Listo?